Bienvenida y bienvenido a Cree en Ti. Mi nombre es Lovaro, mentora de almas valientes. Y hoy no quiero hacer un episodio cómodo. Hoy quiero hacer un episodio verdadero. No quiero contar una historia cerrada. Quiero abrir un espacio donde quepa lo que normalmente no se dice cuando una madre pierde a su hijo. Hugo estuvo 4 meses en esta tierra. 4 meses que si lo miras desde la lógica humana parecen poco. Sin embargo, si lo miras desde la experiencia vivida, fueron intensos, conscientes y transformadores. No fueron 4 meses de espera, fueron 4 meses de presencia. Los médicos me dijeron en muchas ocasiones que no podía verme, que no podía mover la parte izquierda del cuerpo, debido a un pequeño derrame que tenía, que no reaccionaba a estímulo con esa parte del cuerpo. Yo asentía, entendía lo que me decían, preguntaba por posible recuperación. Sin embargo, luego me quedaba frente a él en su incubadora y la realidad era otra. Yo le cantaba siempre la misma canción, la del libro de la selva. Búscalo más vital, no más, lo que necesitas, no más. No sé por qué elegí esa canción. Tal vez porque hablaba de lo esencial. Tal vez porque en medio del miedo necesitaba algo que me recordara que la vida no es acumulación, es esencia. Cada vez que le cantaba, abría los ojos y me miraba. Y no era una mirada perdida, no era un reflejo involuntario. Me miraba con una atención que no era casual. Y su pequeña manita, esa que según los informes y las pruebas no respondía a estímulo, buscaba mi dedo y lo apretaba. Y entonces su saturación subía. Y yo sentía en aquel momento que se quedaba conmigo. Ese pequeño gesto fue el ancla de mi cordura. Mientras el entorno hablaba de limitaciones, yo vivía conexión. Mientras me describían lo que no podía hacer, yo experimentaba lo que sí hacía. Y eso cambia completamente la percepción. Hugo no era un niño defectuoso, en mi experiencia. Era un niño consciente, dentro de un cuerpo que estaba haciendo su propio recorrido, lo que podía. La tarde de su partida, la tarde anterior a su partida, lo supe. Supe que se iba. No fue algo espectacular. Fue una certeza silenciosa que me atravesó en el momento en que lo miré. Había algo distinto en sus ojos. No era tristeza, no era miedo. Había cansancio. Me habían dicho en muchas ocasiones que no pasaría de esa noche, de distintas noches. Sin embargo, aquella tarde, me lo dijeran o no, lo sentí. Yo quería que sobreviviera, lo deseaba con todo mi ser. Estaba convencida de que lo haría. Sentía que iba a salir hacia adelante. Mi intuición me decía que sí. Y ahí empezó una de las fracturas más profundas que he vivido. Cuando tu intuición no coincide con el desenlace. Mirándolo, entendí que mi deseo no podía imponerse a su proceso. Y ahí tuve que hacer algo que ninguna madre quiere hacer. Dejar de luchar. Mi despedida no fue pública. No hubo grandes palabras, fue un diálogo interno. Le dije en silencio que si estaba agotado podía descansar. Que no le iba a retener por mi necesidad de que se quedara. Y eso no fue resignación, fue puro amor. Amor maduro.
Fue reconocer que a veces amar no es agarrar más fuerte, es abrir la mano aunque te tiemble el alma. Cuando se fue, el vacío fue físico, literal. Sentí como si el aire se hubiera vuelto como más pesado, como si el sonido cambiara de densidad. Y después vino algo aún más complejo: la culpa. El instinto de madre grita que hay que proteger, que hay que evitar, que hay que salvar. Yo debía proteger a mi hijo. Esa era mi narrativa biológica. Y no lo hice. O eso sentía yo en aquel momento. Durante mucho tiempo la frase que me acompañó fue: he fallado. La frase interna, esa que me decía a mí misma. Me enfadé con la vida, me enfadé con Dios, me enfadé conmigo. Yo confiaba en que iba a sobrevivir. Yo sentía dentro de mí que iba a sobrevivir. Y cuando no ocurrió, no solo perdí a mi hijo, perdí la certeza en la que me apoyaba. Y esa grita fue muy profunda. Hubo frases que me dijeron que hoy puedo comprender. Sin embargo, entonces me dolieron. Una de ellas fue: es lo mejor que le podría haber pasado. Y tal vez desde una perspectiva amplia, hay verdad ahí. Sin embargo, en el momento del dolor, lo único que quieres es que tu hijo viva. Yo pensaba algo muy humano en aquel momento. Lo mejor que le podría haber pasado es que hubiera nacido en su fecha. Y lo segundo mejor, que hubiera sobrevivido, aunque fuera con secuela. Eso era lo que yo quería entonces. Horas después, estando en el tanatorio, quisieron ir a mi casa, a recoger su cuna, su ropa, todo lo que le pertenecía y que nunca llegaría a usar. Y me negué. Dije que no. Quitar sus objetos no iba a quitar el vacío. Y yo necesitaba decidir el ritmo de mi duelo. Cuando todo se rompe, lo único que te pertenece es el tiempo con el que atraviesas la ruptura. Los meses siguientes no fueron una explosión constante de llanto. Fueron densos, como caminar dentro de una nube espesa. Funcionaba, hablaba, hacía lo que tenía que hacer. Sin embargo, una parte de mí estaba como suspendida. Y aquí empieza algo que pocas veces se cuenta. El miedo se instaló en mí. Cuando nació Jesús y más tarde Ana, mi amor por ellos estaba atravesando por el miedo. No quería volver a perder. Vigilaba, anticipaba, controlaba. Creía que estaba protegiendo. Sin embargo, en realidad lo que estaba haciendo era criando desde la herida. Y ese fue el siguiente aprendizaje. Cuando terminó el primer impacto, cuando el mundo dejó de moverse tan fuerte y la vida siguió su curso externo, lo que quedó fue algo más silencioso y más complejo. La manera en que su muerte empezó a vivir dentro de mí. Durante mucho tiempo no entendí que el verdadero movimiento no había ocurrido el día que se fue, sino en los años posteriores. Yo seguí siendo madre. Nació Jesús, nació Ana, la vida continuó, pero no era igual. Había una tensión constante en mí. No lo llamaba miedo, aunque lo era. No quería volver a sentir esa fractura. No quería volver a mirar a un hijo y despedirme. Y ese miedo se coló en mi forma de amar. Me volví sobreprotectora, vigilante. Necesitaba saber dónde estaban, cómo estaban, con quién estaban, qué hacían. Creía que si me anticipaba lo suficiente, si controlaba lo suficiente, podía evitar otra pérdida. Obviamente no lo hacía desde la conciencia, lo hacía desde la herida. Hasta que un día me vi. No solo me miré, sino que me vi.
Me vi cansada, me vi tensa, me vi intentando que nada se moviera, como si la vida pudiera mantenerse inmóvil. Y ahí comprendí algo muy duro. El miedo estaba ocupando el lugar que debía ocupar la confianza, que debía ocupar el amor. Y comenzó el verdadero reajuste. Yo vivía acelerada antes de tener a Hugo, volcada en el trabajo, convencida de que era imprescindible, orgullosa de no parar. Mi identidad estaba ligada a lo que hacía, y aunque amaba a mi familia, no estaba del todo presente. Siempre había algo más urgente, más importante, más productivo. Su paso fue un golpe que me obligó a parar. No lo vi así el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Lo vi cuando entendí que si no transformaba mi manera de vivir, su muerte no habría servido para nada. Y esa idea me atravesó. Si su vida fue breve, al menos que fuera fértil. Y empecé a preguntarme no por qué había ocurrido, sino para qué había ocurrido. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Ahí fue cuando aprendí que la vida no se controla. Aprendí que el amor no es posesión. Aprendí que estar presente es más importante que estar ocupada. Dejé de creer que el trabajo era lo primero. Dejé de medir mi valor por mi rendimiento. Entendí que ser madre no era vigilar, era acompañar. Que amar no es evitar que el dolor exista, es enseñar a vivirlo con conciencia. Hugo no vino a quitarme nada, vino a reordenarme. Y durante años no sentí nada místico, no sentí señales, no sentí presencias, solo densidad, solo proceso, solo reajuste interno. Hasta que ocurrió algo que terminó de cerrar lo que había quedado abierto. En aquel momento Hugo hubiera tenido unos 12 años y ahí fue cuando lo vi. No estaba buscándolo. Tanto tiempo sin poder verlo, no estaba en una meditación especial. Fue una experiencia clara y sobria. Lo vi con la edad que le habría correspondido, no como un bebé, sino como un preadolescente sereno. Había mucha luz en él. Era una presencia tranquila, que transmitía paz. Él me habló, sin abrir sus labios, y me dijo que había hecho mucho recorrido, que había visto mundos, que había estado muy presente en la vida de sus hermanos y en la mía, sin embargo que ahora volvía a casa. No lo dijo con dramatismo, lo dijo con naturalidad, como quien informa algo que ya está asumido. Me dijo que vendría algunas veces, en momentos puntuales, pero no tanto como antes. Y añadió algo que me dejó inmóvil. Dijo: mamá, pronto volveré a por ti para acompañarte en tu tránsito. No sentí miedo, no sentí angustia, sentí paz. Le respondí: cuando quieras, aquí estaré. Sin embargo, después pensé en sus hermanos y le dije: espera, no tengas prisa, que ellos aún me necesitan. Y él me transmitió algo que cambió completamente mi relación con el tiempo. Se sonrió y me dijo: mamá, pronto, para mí, no significa lo mismo que para ti. El tiempo no es el mismo donde estás tú que donde estoy yo. Y esa comprensión me liberó. Desde entonces, su muerte dejó de ser una herida abierta y se convirtió en una experiencia integrada. Entendí que su propósito estaba cumplido. No vino a vivir una vida larga. Vino a activar un movimiento preciso. Vino a darme un zasca de conciencia. Un zasca que me sacara del desvío en el que estaba. Vino a obligarme a mirar lo esencial. Vino a recordarme lo que realmente es vital, como la canción que le cantaba. Por eso cuando hoy pienso en Hugo no siento tragedia.
Siento agradecimiento. No porque no doliera, que dolió. No porque no me enfadara, que me enfadé. Siento agradecimiento porque su vida fue exacta. Fue breve, pero no fue incompleta. Fue suficiente. Y me siento tremendamente afortunada de haber sido la madre de un alma que vino, cumplió su recorrido y siguió su camino. Y cuando canto, búscalo más, vital no más, lo que has de precisar no más, y olvídate de la preocupación. Todavía siento aquella manita apretando mi dedo. Y no como un recuerdo triste, sino como confirmación de que lo que fue pleno. Hugo no fue una historia interrumpida. Fue una vida completa que reordenó la mía. Yo sigo siendo su madre. Y desde ese lugar hoy puedo decir algo que antes no habría podido pronunciar sin romperme. Su paso fue corto y fue perfecto. Y hay algo importante que quiero compartir antes de terminar. Mi manera de vivir la muerte o el trascender de Hugo no es la única, no es la correcta, no es la que todas las madres deberían experimentar. Cada duelo es único, cada vínculo es distinto, cada historia tiene su propio ritmo. Yo encontré sentido, encontré reajuste, propósito, pero no todas las madres necesitan encontrarlo ahora, ni quizás nunca de la misma forma, y eso también es válido. Hay madres que sienten rabia durante años. Hay madres que no quieren escuchar palabras como propósito o misión. Hay madres que solo quieren a su hijo de vuelta y no están interesadas en ninguna lectura espiritual. Y eso es profundamente respetable. Yo no hablo desde la superioridad del aprendizaje. Hablo desde mi recorrido, desde lo que a mí me permitió no endurecerme, desde lo que me ayudó a no convertirme en miedo permanente. Si tú has perdido un hijo y estás escuchando esto, no quiero que te compares conmigo ni con nadie, ni que sientas que deberías estar en otro punto. Quiero que te impongas comprensión si ahora solo hay dolor. El duelo no tiene calendario, el sentido no se fuerza y la integración no se fabrica. Yo necesité años para poder decir que su vida fue completa. Años para poder hablar sin que la voz se me quebrara. Años para comprender que su paso no había sido una interrupción, sino un tránsito exacto. Y quizás tú estás en otro momento, y está bien. Lo único que sí me atrevo a decir con humildad es que ninguna vida se mide solo en duración. Hay presencias que, aunque breves, dejan una profundidad que no se borra. Si hoy estás en la fase del enfado, te abrazo. Si estás en la fase de vacío, te abrazo. Y si estás en la fase de no querer escuchar nada de esto, también te abrazo. Porque el amor de una madre no desaparece con el cuerpo. Yo encontré paz en la idea de que Hugo cumplió su propósito. Puede que tú encuentres paz en otra comprensión. Y eso no hace tu amor más pequeño ni tu duelo menos válido. Hoy he contado mi historia no para explicar la muerte, sino para honrar una vida, la suya, la de Hugo. Y al abrirla hacia afuera, lo hago con respeto absoluto por cada madre que ha tenido que despedirse antes de tiempo. Si algo de lo que he compartido te acompaña, quédate con ello. Si no, déjalo pasar. Tu proceso es tuyo, tu hijo es tuyo, tu vínculo es único. Yo sigo siendo madre de Hugo y tú sigues siendo madre de tu hijo. Y eso nadie lo puede romper. ¡Feliz vida! Cree en ti.